Vamos a conversar con don José Villavicencio, él es presidente nacional de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, vicepresidente nacional del Frente Unitario. Los colectivos sociales están anunciando, he visto dos fechas distintas en los medios, ¿no? He visto 25 y 28 de mayo. Vamos a aclararlo con nuestro invitado. Señor Villavicencio, en todo caso, ¿qué día se va a producir esa movilización? ¿Dónde? Y luego entraremos pues al análisis de las medidas. Buenos días. Gracias, un gusto poderles saludar a nombre de nuestra central sindical UGT como parte del Frente Unitario. El presidente Moreno, no solo con haber aprobado la Carta de la Esclavitud el 15 de mayo del 2020, donde es evidente que en esa fecha se ejecutó el pacto más perverso de las últimas décadas, de los últimos años. 74 asambleístas, junto a la política neoliberal del presidente Moreno, de la banca y de los grandes grupos económicos, han aprobado la Carta de la Esclavitud disfrazada en la Ley Económica Humanitaria. Esta ley lo que ha hecho es legalizar la flexibilización laboral en el país, vulnerando los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Esta ley no va a resolver el tema del desempleo en el país, no va a proteger los empleos. Lo que hace es convertir al trabajador en esclavo. Lo que han hecho es cumplir una vieja aspiración de estos sectores que siempre andaban atrás de la flexibilización laboral y que hoy, aprovechándose de la epidemia, de la pandemia, 64 corruptos aprueban esta mal llamada ley humanitaria, que es evidente que de humanitaria y de social no tiene absolutamente nada. Pero el presidente Moreno, no contento con eso, en horas atrás anuncia un nuevo paquetazo económico, un paquetazo económico neoliberal, donde es una nueva puñalada para los trabajadores y los pueblos. Cerrar 7 empresas públicas en estos momentos de crisis, donde requerimos por lo menos proteger el empleo de quien lo tiene. Se cierra 7 empresas públicas, significa que de a poco estamos aniquilando el Estado. Se desvincularían a más de 4.000 trabajadores de estas empresas. Si sumamos los 4.000 más del sector público que serían desvinculados por el tema de los contratos ocasionales, esto es evidente que provoca más recesión y no reactiva la economía en nuestro país. Señor Villavicencio, disculpe la interrupción para ir avanzando. A ver, yo le planteo solamente el escenario y usted me da su punto de vista. Sí, son más o menos 13.000 los trabajadores que van a ser desvinculados de acuerdo a las estimaciones. Bueno, con un país con 12.000 millones de dólares de cráter fiscal, sin ingresos, con la gente trabajando, con las empresas trabajando a medias, etcétera, ¿cuál habría sido el camino o cuál es la alternativa que habría sugerido, por ejemplo, habrían sugerido los sectores sociales, el Frente Unitario, para evitar lo que usted está narrando ahora? ¿Cuál era el camino si no era un poco reducir el tamaño del Estado? Mi estimado Jimmy, tengo un problema de retorno, pero voy a intentar contestar lo que le escuché. Gracias. A ver, yo quería terminar con 2 elementos y luego ir planteando las alternativas. Bien. Mire, lo otro, reducir la jornada de trabajo a los servidores públicos y a los maestros en 2 horas y en 1 significa lo siguiente. Ejemplos: si un servidor público tendría ingresos de $600, estaría aportando el 16.16%. Significa que estaría aportando mensualmente 96.96 centavos por $12.164. ¿Cuánto va a ir a aportar los grupos económicos? 0 centavos. En el tema de los maestros, si tomamos un ejemplo de los que están en categoría G, que tienen ingresos de $817, estarían aportando el 8.33, 8.8%, más o menos, $72 mensuales. Por 12, $862. ¿Cuánto va a aportar la banca? Ni un solo centavo. Entonces es evidente de que se sigue pretendiendo descargar la crisis en las espaldas de los trabajadores y los pueblos. Por otro lado, bajar los precios de los combustibles es una manera mañosa, tramposa. Lo que han hecho es liberar los precios de los combustibles. El día de mañana las grandes potencias mundiales van
a fijar el nuevo precio del petróleo, se va a incrementar los precios de los combustibles, se van a incrementar los costos de los productos de primera necesidad. ¿Quién va a ser afectado? Los trabajadores y el sector medio de nuestro país. Por eso es una forma tramposa, mañosa estas decisiones. Las decisiones anunciadas por el presidente Moreno es evidente que van a generar más pobreza, más miseria, más desempleo, más esclavitud en el país. Nosotros presentamos una propuesta al pueblo ecuatoriano a través de la Comisión de Desarrollo Económico. ¿Cuál era la propuesta puntualmente? Primero, nosotros ratificamos los trabajadores ser solidarios. Estamos en primera línea, siempre hemos contribuido y planteamos una propuesta para los trabajadores de lo poco que tenemos, contribuir y ayudar a resolver el tema de la pandemia. Sin embargo, ustedes conocen que la bancada del social cristiano, creo, el morenismo y sus aliados se opuso a que estos sectores que han tenido jugosas ganancias oponerse a aportar en esta emergencia. Segundo, hemos planteado el tema de que es el momento del no pago de la deuda externa, 12.000 millones anuales. El gobierno terminó pagando alrededor de 800 millones en vez de garantizar comida, medicina y salud al pueblo ecuatoriano. Segundo, no será correcto de que se cobre un impuesto a quienes tienen recursos en paraísos fiscales. En esa misma línea, un impuesto a las 265 familias que tienen 30.000 millones de dólares afuera. Ahí el Estado tendría un ingreso de alrededor de 1.200 millones de dólares. En tiempos de pandemia, mi estimado Jimmy, hay que cobrar a los evasores impuestos. Solo 500 empresas le deben 1.500 millones de dólares. Si sumamos estas propuestas, entre otros aspectos que hemos planteado, el Estado tendría anualmente ingresos de 15.000 millones de dólares, resolver el problema económico y sanitario sin golpear los bolsillos de cientos y miles de familias ecuatorianas. Señor Villavicencio, ahora, José, con las cosas como están ahora, ustedes han planteado, bueno, no sé si solamente el Frente Unitario, la UCTE, quienes más, pero han planteado una movilización. ¿Cuándo es? ¿El lunes o el miércoles? Porque hay dos fechas distintas que están rodando en las redes. El Frente Unitario ha entregado el día de ayer, en la tarde, un documento al presidente Moreno, dándole a conocer toda la aberración jurídica que violentaron la Constitución, convenios internacionales y derechos humanos frente a la aprobación de la mal llamada ley humanitaria. Y le hemos planteado claramente que el gobierno tiene dos caminos: escuchar a los trabajadores y los pueblos, o seguir acondicionado a la política neoliberal, a la banca y los grandes grupos económicos y mandar a registro oficial esa ley. Si escucha a los trabajadores, debería ser archivada la famosa ley económica humanitaria, que de humanitaria y social no tiene absolutamente nada. En esa línea hemos convocado a los trabajadores, el Frente Unitario, las organizaciones sociales, a una nueva jornada nacional para este día lunes 25 de mayo a partir de las 10 de la mañana, contra la política neoliberal y contra la famosa ley de la esclavitud, en defensa de la vida, en defensa del Instituto de Seguridad Social y para seguir combatiendo la corrupción que en este país ya el pueblo ecuatoriano no soporta más tantos actos de corrupción, mientras el pueblo se está muriendo de hambre porque no tiene qué comer, no tiene medicina, no tiene empleo. Unos cuantos vivarachos están aprovechando de esta epidemia y siguen siendo su agosto. Es el momento de combatir y hemos pedido a la fiscal de que no tenga piedad con todos los corruptos que se están aprovechando de esta emergencia sanitaria. Señor Villavicencio, ¿y cómo van a hacer ustedes los dirigentes para ver que, en el marco, por supuesto, del respeto al derecho a la protesta, puedan hacerlo de manera que no se viole ninguna norma de bioseguridad? Curioso, sí, porque eso se vio la semana pasada en dos marchas que hubo, donde la gente sí estaba separada, con mascarillas, etcétera. La idea sería, digo yo, parecida, presentar su rechazo, pero guardando las medidas de bioseguridad, supongo. La clase obrera, el pueblo ecuatoriano, somos disciplinados, pero tampoco podemos callar frente a las injusticias, frente a lo que el gobierno está afectando a los trabajadores y a los pueblos. En esa línea, tomando las medidas necesarias, el espacio correspondiente, como ha orientado la Organización Internacional de la Salud, por lo
lo menos 2 metros de distancia, usando mascarilla y guantes, los trabajadores, el pueblo ecuatoriano, las organizaciones sociales, nos tomaremos las plazas, mercados de las 23 provincias del país para condenar la política de los despidos. Jimmy, usted es testigo, la Asamblea le dijo que esa ley, que iban a proteger a quienes están en primera línea salvando vidas, como son los médicos, como son las enfermeras, como son las auxiliares, como son los trabajadores de la salud. Hoy, en horas, han despedido a más de 3.000 trabajadores de los distintos centros de salud. Hay un gobierno de la mentira, del cinismo, y no se protege hoy el empleo de por lo menos la gente que tiene, y esto afecta aún más las condiciones de vida del ser humano y agudiza aún más las condiciones económicas de nuestro país.